catch 'em all. Gente de YouTube, ¿cómo les va? Aquí Llamas del Inge con ustedes. Venimos con un nuevo videito que está salido de la rutina de lo que es el SRI. Esta vez vamos a aprender lo que es la contabilidad. Y para aprender la contabilidad, primeramente tenemos que saber sobre sus definiciones y sus generalidades. Antes de continuar con este videito, te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita y continuamos. Como tú sabes, contabilidad y tributación a tu alcance a cargo de el Inge a tus servicios es tu aliado contable y tributario. Así que vamos a aprender poquito de contabilidad. Continuamos. Primeramente, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es lo que refleja los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. ¿Y cómo refleja estos movimientos económicos y financieros? Mediante asientos contables, que a continuación en próximos videos futuros vamos a aprender cómo hacer diferentes tipos de asientos contables, mayorizaciones y todo tipo de lo que prácticamente tiene que ver contabilidad. Seguido de eso, la contabilidad es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones está una empresa. ¿Qué motivo tú tienes que saber eso? Porque con esta documentación podemos establecer las estrategias necesarias con el objetivo de mejorar el rendimiento económico de la misma. Si tú no sabes cómo prácticamente se está manejando toda la documentación dentro de la empresa, no vas a saber si está teniendo alguna ganancia o alguna pérdida. Entonces, por eso tienes que tener esto muy claro. ¿Seguimos? Aparte de eso, la contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Con esto tú sabes cuánto estás generando de ingresos y cuánto estás generando de gastos y cuál es tu rentabilidad a lo largo de un periodo de tiempo. Por lo general, los periodos de tiempo son anuales para que tú sepas si tuviste utilidad o pérdida. Seguimos. Aparte de eso, nosotros tenemos lo que son los elementos patrimoniales dentro de la contabilidad. Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos tres elementos prácticamente son los principales dentro de lo que es la contabilidad. Entonces, ¿qué es el activo? El activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro con el tiempo. En términos contables, se puede decir que representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado con los que se esperan obtener beneficios económicos. Por ejemplo, ¿qué tipos de activos nomás tenemos? Tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Por ejemplo, el activo corriente son todos los bienes que se hacen efectivos en un periodo inferior a un año. Por ejemplo, son los inventarios o lo que respecta a tesorería. ¿Por qué motivo? El inventario prácticamente está rotando mes a mes y lo mismo sucede con el dinero rota a diario. Y el activo no corriente se refiere a todos los bienes que prácticamente tienen una vida útil superior a un año. Esto puede ser, por ejemplo, vehículos, edificios, maquinaria, etcétera. Todo lo que tenga una vida útil superior a un año. Seguido de eso tenemos lo que es el pasivo. En términos contables, el pasivo prácticamente representa todo lo que son las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Si no hubiera prácticamente este pasivo, no se podría financiar el activo. ¿Por qué motivo se los digo? Porque puede haber casos en los que la empresa al inicio de su actividad económica no tenga ningún bien. Entonces, ¿cómo puede adquirir un bien? Tiene que hacerse un préstamo bancario y esa se vuelve una obligación y eso es un pasivo. Entonces, por eso es que nos dice que esta incurre en obligaciones para poder obtener su activo. ¿Cómo lo podemos calcular prácticamente este pasivo? Es una fórmula muy fácil y sencilla. El pasivo es igual a activo menos el patrimonio o capital que tenga la empresa. Debemos tener claro también que cuando un pasivo aumenta en el balance de situación financiera, al mismo tiempo se reconoce el aumento del activo. ¿Por qué motivo? Si yo, por ejemplo, hice un préstamo para adquirir un edificio, entonces voy a tener un bien más y por ese motivo es que al mismo tiempo que aumenta el pasivo, aumenta el activo. Esa es la cuestión prácticamente pertinente. Aparte de eso, en el pasivo también tenemos lo que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente son todas las obligaciones que prácticamente son a corto plazo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Inferiores a un año. Y el pasivo no corriente son todas las obligaciones superiores a lo que es un año. Es decir, todas las cuentas o deudas que se producen a largo plazo. Ahora que ya tenemos claro prácticamente lo que es el pasivo, vamos a ver qué es el patrimonio. El patrimonio de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. Y prácticamente cómo podemos calcular esta cuestión. Esta cuestión la podemos calcular con una fórmula fácil. El patrimonio es igual a activo menos pasivo. Es prácticamente casi similar a la fórmula del pasivo. Este patrimonio, ¿qué lo conforma prácticamente? Son los fondos propios de la institución. ¿Qué quiere decir eso? Son los fondos con los que aportaron los socios para iniciar la actividad económica. Aparte de eso, son las reservas que prácticamente la empresa va guardando cada año por si acaso ocurra algún catastro dentro de la misma. Porque ustedes saben que no todo el tiempo podemos saber si es que vamos a estar bien. Entonces puede ser que esas reservas en algún momento las tengamos que utilizar. Listo.
Listo, como ustedes pueden ver, o sea, estos tres elementos que forman parte de la masa patrimonial de una empresa son muy importantes. El contador o la contadora que les ayude prácticamente llevando su contabilidad tiene que tener bien claro estos tres para que vaya llevando de manera adecuada su contabilidad. Seguimos. Aparte de eso, dentro de la contabilidad nosotros tenemos lo que se llaman los famosos estados financieros. Primeramente tenemos el estado de situación financiera. Bueno, este estado de situación financiera, ¿qué nos muestra? Nos muestra prácticamente lo que es la información básica de la empresa. Bueno, un ejemplo muy claro de una cuenta del estado de situación financiera sería el manejo del efectivo. Yo con esto voy a saber cuánto estoy pagando y cuánto estoy cobrando. Y así prácticamente yo sé cómo se está manejando lo que son los dineros de la empresa. El estado de resultados, que es otro de los prácticamente balances que se manejan dentro de la empresa, es el que recoge los ingresos y los gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo. Con esto yo sé cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Aparte de eso, me permite saber la rentabilidad de la empresa. Mientras más ingresos tenga y menos gastos tenga, más rentabilidad voy a tener. Mientras menos ingresos tenga y mientras más gastos tenga, voy a tener menos rentabilidad. Y a lo que le conviene a la empresa es tener mucha más rentabilidad de lo normal. Entonces eso tenemos que manejarlo de manera muy adecuada para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Aparte de eso, este estado de resultados nos permite saber si es que nosotros tenemos que recortar gastos en algunas partes para poder tener mayor rentabilidad. Entonces eso el contador lo tiene que saber manejar de manera adecuada para que ustedes sepan que no tengan ningún inconveniente. Bueno, el estado de cambios en el patrimonio es algo muy corto. Este prácticamente solo nos muestra la masa patrimonial de la empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo empecé con un capital de $1000 y mis socios deciden recapitalizar esta cuestión, yo voy a aumentar en capital. A su vez, si yo tuve por ejemplo también una utilidad en el estado de resultados, esto se va a trasladar a lo que es mi patrimonio para así capitalizar también a la empresa. Entonces todo tenemos que ir viendo. Aparte de eso, en el estado de patrimonio también tenemos que colocar todo lo que son las reservas para tener si en algún momento se ocurre algún catastro dentro de la misma. Tenemos por otra parte el estado de flujos en efectivo. Este estado de flujos en efectivo prácticamente es muy bueno, ya que nos ayuda a saber en qué yo estoy gastando todo lo que está entrando a la empresa. Entonces dentro del estado de flujos en efectivo yo tengo tres fuentes. La primera fuente, que es derivados de las actividades de explotación de la empresa. ¿Cuáles son estas actividades? Son todos los cobros y pagos que yo voy realizando durante el año. En cobros, ¿qué representa? Que yo por ejemplo vendí mercadería y ellos me quedaron debiendo un mes. Entonces yo al siguiente mes cobro y eso estoy prácticamente ingresando como efectivo. Ahora, yo por ejemplo tuve una deuda financiera. Al momento que yo pago la deuda, eso se convierte en un pago y así prácticamente se va manejando el estado de flujos en efectivo, y eso lo tenemos que ir prácticamente manejando de manera adecuada para que ningún mes tengamos un déficit financiero. Entonces, como ustedes pueden ver, este estado de flujos en efectivo nos ayuda prácticamente a saber cómo ir manejando lo que son los dineros en efectivo de la empresa y así no incurrir en ningún inconveniente de que algún mes no avancemos a pagar a nuestros proveedores u otro mes no avancemos a pagar a nuestros empleados o por ende no avancemos a pagar nuestras obligaciones financieras con las entidades bancarias. Entonces esto por favor tenerlo mucho en cuenta para que no tengamos este tipo de inconvenientes dentro de la empresa. Y por último tenemos las notas a los estados financieros. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Estas prácticamente son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes por ejemplo van a la sesión de accionistas con los balances tanto de situación financiera como de estado de resultados, estas tienen que aclarar por qué motivo se produjo más ingresos y menos gastos, o hay más deudas financieras que más ingresos efectivos. Entonces todo eso prácticamente lo aclaran las notas de los estados financieros, y estos 5 estados prácticamente siempre los van a tener que presentar, ya que de acuerdo a las NIF son los 5 principales que debe tener una empresa. Seguimos. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la otra parte que tenemos, que son los tipos. Hay diferentes tipos de contabilidades. La primera, que es en función de su naturaleza. Cuando son en función de su naturaleza, se refiere a que si es pública o privada. Entonces, si nosotros nos dedicamos al sector público, vamos a tener una contabilidad pública. Si nosotros nos dedicamos al sector privado, vamos a tener una contabilidad privada. Tenemos el segundo tipo, que es por la actividad económica. Entonces, por la actividad económica tenemos diferentes formas de verlo. Tenemos primeramente una contabilidad industrial. Una contabilidad industrial prácticamente tiene que ver con empresas manufactureras, y estas empresas manufactureras por ejemplo pueden ser una fabricadora de coches, entre otros. Aparte de eso tenemos contabilidad de servicios. Es cuando una empresa se dedica netamente a lo que son servicios. Entonces por ejemplo yo tengo una firma contable y me dedico a dar servicio de declaraciones, me dedico a dar servicio de generación de estados financieros y llevada de contabilidad. Eso prácticamente se tiene que ver con lo que es la contabilidad de servicios. Tenemos la contabilidad agrícola. La contabilidad agrícola es cuando una persona se dedica netamente a lo que es agrícola.
agrícola, por ejemplo, cultivo de banano, a la cría de ganado y todas esas cuestiones. Entonces tenemos diferentes tipos, ¿no? La actividad petrolera, cuando es por actividad petrolera es todos los que se dedican al petróleo, y por ejemplo la contabilidad bancaria, que prácticamente es lo que más se maneja aquí en cualquiera de los países, que son prácticamente las entidades financieras, los bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Y en función del campo en el que se aplican, por ejemplo, son la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal, que tiene que ver netamente con todo lo que son los impuestos. La contabilidad gerencial, que se dedica prácticamente a verificar todo lo que es lo pertinente a la empresa y ver en qué está fallando. La contabilidad de costos, que prácticamente implica todos los procesos de los costes de producción que están inmiscuidos dentro de una empresa que se dedica a la fabricación de cualquier bien o producto. Y por último tenemos la contabilidad financiera, que prácticamente es la que nos ayuda a saber cuánto tenemos de ingresos, cuánto tenemos de gastos, cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos y cuánto de patrimonio tenemos. Entonces, como tú puedes ver, es algo muy complejo todo lo que es la contabilidad. Y para nosotros saber cómo se va llevando la contabilidad de una empresa, vamos a aprender diferentes tipos de temas. Vamos a saber cómo se hace una depreciación, vamos a saber cómo se lleva un inventario, vamos a saber cómo hacer asientos contables y todo lo pertinente a contabilidad. Entonces yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita para que me sigas con esto de lo que es la contabilidad. Así vas a aprender a llevar de manera adecuada la contabilidad de tu negocio y vas a saber si estás ganando o estás perdiendo. Sin más que decir, nos vemos. ¡Chao, chao!